El nuevo Congreso que se instaló este 20 de julio es un Congreso renovado, alternativo y que está logrando la cuota de género. Renovado porque el 62% de los congresistas son congresistas nuevos, alternativo porque el 25% está conformado por la bancada del Pacto Histórico Alianza Verde y Coalición Centro Esperanza y unos representantes del Nuevo Liberalismo y de Fuerza Ciudadana, y de mayor participación de la mujer, por lo menos frente al Congreso anterior, aunque no logra la cuota de género del 30%, en Senado pasando del 18 al 27% y en Cámara del 22 al 30%, así logrando pues esa cuota de género que se había presupuestado en la ley. Aún así se está esperando que a futuro se logre un Congreso paritario 50-50. En este nuevo Congreso que se instala el día de ayer, pues afrontamos retos. Ese Congreso afronta unos retos muy significativos de cara a un país en el que venimos de una crisis social por cuenta del estallido social, por cuenta de la pandemia, una crisis económica, y que enfrenta una crisis de legitimidad. La opinión pública no confía en el Congreso, no confía en los partidos, que son los órganos de representación por excelencia en la democracia, y tienen el reto de ganar credibilidad. Entonces, ese reto gigante de ganarse el título de honorables congresistas, que era un poco lo que decía el senador Roy Barreras, presidente del Senado actual del Pacto Histórico, que ellos deben luchar porque las expectativas del país se cumplan en este Congreso. Y para que eso se logre, pues tienen que comprometerse de manera juiciosa con grandes reformas que va a plantear el gobierno y el mismo Congreso. Las reformas principalmente tienen que ver con el presupuesto nacional de cara al próximo gobierno, pero además pues esto se gana es a través de una reforma tributaria, que el gobierno ya está avisorando una reforma muy ambiciosa, progresiva, que implique, digamos, mayor justicia fiscal para las personas, pero adicionalmente se está pendiente de la reforma a la salud, de la reforma pensional, de reformas en materia educativa, y esto pues hace que el país tenga grandes expectativas después de un paro nacional y de una reconfiguración del poder, porque teníamos un legislativo y un ejecutivo de dominación conservadora, uribista, y aquí pues lo que estamos viendo es una crisis del uribismo, una crisis del centro democrático, una crisis del gobierno Duque. Entonces este nuevo Congreso tiene que responderle al país esas expectativas de cambio que se manifestaron en las urnas, y de cara a eso y a ganar la legitimidad, pues se está visorando, ya lo anunciaron Caterine Jubinao, una reforma política, que es un proyecto de ley en el que está trabajando junto con Iván Cepeda y Bolívar, Gustavo Bolívar, para robustecer los controles al Congreso, ampliar también su actividad en el tiempo, robustecer la forma como se relacionan con el sector privado, que sea mucho más clara y que no hayan conflictos de intereses como los que se ha visto, que es un Congreso legislando a favor de intereses privados. Entonces, de cara a eso, están pensando en una reforma política que relegitime ese accionar político con esta nueva reforma política. Y bueno, son grandes retos los que se presentan. Al respecto de la instalación del nuevo Congreso este 20 de julio, vemos esas tensiones del gobierno que sale y el gobierno que entra, lo mismo de un proyecto político que sale del Congreso y otro que entra en la instalación del Congreso. Cuando el 20 de julio llega Iván Duque a dar su último discurso en el Congreso, pues lo reciben los congresistas ahora mayoritarios alternativos, con imágenes de líderes sociales asesinados durante su gobierno, más de 1.300 personas después de la firma del acuerdo de paz, en donde más del 20% han sido firmantes del acuerdo de paz. Y en ese discurso pues hay rechiflidos, le gritan mentirosos, sobre todo cuando habla de cifras relacionadas con los OCAD Paz, que ha sido un escándalo importante frente a los recursos, frente a la protección a los líderes sociales y su compromiso con la paz, que en realidad pues no ha sido así. Y en ese sentido, digamos, la réplica de la oposición muestra que no ha sido un compromiso decidido. El senador Gallo del Partido Comunes, que fue el que le hizo la réplica a Iván Duque, hizo énfasis en eso. Él también es un firmante del acuerdo de paz y ha conocido todo este proceso de las víctimas después del acuerdo. Entonces, vemos esas tensiones en el Congreso. Adicionalmente, no se pudo hacer esa réplica en el tiempo esperado, no estuvo Duque presente como en las 3 ocasiones pasadas, siempre haciéndole la jugadita a la oposición. Y bueno, eso da cuenta pues de esas tensiones que están entre el proyecto uribista que sale y una nueva visión alternativa de país que entra, y vimos ayer esas tensiones en el marco de la instalación del Congreso.